Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico en la 69 Seminci de Valladolid, estamos en el Teatro Calderón que nos está acogiendo toda esta semana para entrevistar a talento nacional e internacional y en este caso recibimos a los codirectores del documental Waldo que se presenta aquí en Valladolid en la sección Tiempo de Historia. Están con nosotros Alberto Ortega y Charly Arnaiz. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenos tal? Un días. placer estar aquí. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que cuando yo digo documental, lo digo con una libertad y una alegría que no sé si se corresponde con la película que hacéis vosotros, o con las películas que hacéis, o con las series que hacéis, porque son documentales muy sui generis, ¿no? Son documentales que bordean otros vericuetos. ¿Vosotros sois fans del género puro? ¿Sois fans de hibridar? ¿Cómo os gusta hacer las películas? Empezamos por Alberto. Pues a ver, nosotros meditamos mucho sobre eso, porque es como que documental se abarca todo bajo un mismo paraguas llamado documental, pero no se habla de los subgéneros que hay, pues es más de seguimiento, Mm. más factual. Nosotros en este caso, en Waldo, hemos querido que la línea entre el documental y la ficción, por así decirlo, fuera muy fina, más que nunca, porque toda la película se basa en material ya grabado y con materiales que el propio Waldo grabó desde su juventud, en material de Super 8, 16 milímetros, o sea, prácticamente el 95% de película es material ya filmado. Hemos evitado los bustos parlantes, son Mm. todo llamadas telefónicas o audios de voz. Eso me ha gustado mucho, porque como hombre de radio me ha gustado mucho que el sonido tenga tanta importancia. Sí, pero ha sido dificilísimo, Mm. porque una sonrisa de un entrevistado pues te salva muy bien un hueco Te que lía no un tienes plano. con qué cubrirlo, ¿no? Pero luego también la propia estructura del documental y la presentación de los personajes, pues decir que Waldo es una biografía, un documental, sinceramente para nosotros se queda bastante corto, ¿no? Mm. Porque por un lado está Waldo, que vemos cómo ese personaje pasa de ser un joven con muchísimos sueños, mucha ambición, y acaba siendo una persona derrotada por la vida, a pesar de ser el creador del himno de la alegría. eh, Ves ese arco de personaje en el cual, desde la madre de la infancia que ejercía sobre él, le pegaba con la zapatilla, Mm. su mujer también le hizo era como una guerra de egos bastante sucia. Y finalmente el gran malo de la película, ¿no? Que era esa sociedad de los años 60 y 70 que hacía que tú no pudieras ser tú mismo, ¿no? Que te hacía estar ocultando una realidad y te evitaba tener una libertad en una sociedad donde ser homosexual era ilegal, acababas en el calabozo, te pegaban electroshocks. Entonces, joder, decir que Waldo es un documental biopic, pues se queda bastante corto. Pues mira, por eso quería empezar por ahí. Y para situar la entrevista ante quien nos esté viendo, que no conozca de qué hablamos, hablamos de Waldo de los Ríos, que es uno de los nombres de la música española, vamos a decir, más importantes del siglo XX, aunque es un músico argentino que se fincó después en España. Y es verdad que la película se basa en todo ese material documental que él mismo grabó, también en material videográfico de la televisión de la época, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo que el acceso a su material personal tiene mucho que ver con el origen de la película. ¿Cómo accedéis al material y de dónde parte la idea de hablar de la vida poco conocida de Waldo de los Ríos? Pues la idea parte de un día, pues como te puedes imaginar, Alberto y yo siempre estamos un poco ojo a visor, ¿no? De cualquier historia que podemos ver interesante de cara a hacer una película o una serie, ¿no? Y yo creo que hace 4 años caímos sobre un artículo donde se hablaba de la vida de Waldo de los Ríos y luego estuvimos buscando en YouTube algún vídeo y vimos una entrevista del Loco de la Colina a Isabel Pisano, ¿no? Que aparece un fragmento en la película. Sí, aparte esa entrevista es, vamos, alucinante, o sea, no te lo puedes creer, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pensamos que aquí hay una película, ¿no? Lo que nunca llegamos a imaginar es todo lo que vino después, porque como tú dices, David, la película está compuesta en su gran mayoría por material rodado por el propio Waldo de los Ríos. Y todas estas cintas, todos estos pequeños tesoros se encontraban dispersos entre el círculo más íntimo de Waldo. Waldo, Isabel, sobre todo Isabel, ¿no? Que heredó un poco todas las pertenencias de Waldo, pues por lo visto fue bastante desprendida y todo este material andaba pues diseccionado entre diferentes personas y tenemos un equipo de documentación que lo que ha hecho ha sido durante 3 años estar investigando, ir tirando del hilo, una pista llevaba a otra, alguna gente guardaba bobinas que habían pertenecido a Waldo,
audios. Es muy curioso, por ejemplo, tenemos audios que se mandaba Waldo con su madre a Buenos Aires y que su madre le respondía a España, ¿no? Se mandaban bobinas de audio como si fueran las notas de WhatsApp hoy en día, ¿no? Claro, eso es que se me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Sí, y a nosotros que hemos dirigido la película nos sigue sorprendiendo cuando estás viendo la peli y dices, pero es increíble que podamos tener acceso a todo este material generado hace tantos años, ¿no? Y que realmente hayamos podido hacer una película con archivo generado por el propio protagonista que muere en el año 77, pero el poder acceder a audios íntimos de dos personas que en aquel momento para nada hubieran pensado que esto iba a formar parte de una película. Hay particularmente una grabación, no quiero hacer spoiler para quien no haya visto la película. Hay particularmente una grabación que escuchamos al final de la película que está relacionada con la muerte de Waldo, que a mí me pareció espeluznante. Y quería preguntaros, claro, en esa frontera borrosa entre el documental y otras cosas, ¿cuánto de las circunstancias de la muerte de Waldo de los Ríos que aparecen en la película habéis podido comprobar que son ciertas y cuántas son hipótesis que planteáis porque no sabéis, no podéis saber qué ocurrió? Pues es muy buena pregunta porque nos gusta pensar que cuando murió Waldo se formó un circo mediático enorme. Bueno, Y brutal, lo de los medios en ese momento. Sí, hablábamos con Miguel que posiblemente fuera el inicio de esa prensa rosa bochornosa, ¿no? Que llegó años después. Decían que si Waldo había sido víctima de un ritual vudú, que, bueno, y lo que tú dices, que un poco se cuenta también desde el principio que Waldo grababa todo desde su juventud, y la leyenda negra, entiendo que es esto lo que me preguntas, decía que se llegó incluso a grabar ese final, ¿no? Pero incluso el Hasta- hasta- sonido que le acompañó en ese momento, ¿no? Que decís que se reproducía en Sí, bucle. ahí, pues la faena es que estamos contando cosas de hace muchos años y cosas muy íntimas. Entonces, hay algunas partes de la historia, como por ejemplo todas esas noches de los bajos de Madrid, donde la gente buscaba cierto tipo de libertad, o por ejemplo esa intimidad, esas últimas horas del propio Waldo, que nos tenemos que fiar un poco en este caso, de la versión de un policía bastante homófobo, ¿no? Claro. Y la forma que tuvo de describir la escena, etcétera, pues al final nos tenemos que fiar de ese informe policial, pero no deja de ser bastante impactante, ¿no? ¿Cómo puedes acabar? O sea, ¿en qué estado tienes que estar al final de tus días para acabar con una foto de tu amante en el pecho, escuchando audios de tu madre, ¿no? Y con una cámara enfocándote? O sea, es una forma de morir casi de ritual que da pie a muchísima leyenda negra, ¿no? Esa cinta, esa posible cinta, pues nunca la encontramos, pero te puedes imaginar lo que era, cómo iban llegando a nosotros esas cintas en Super 8, en 16, o tramitos de metraje, y íbamos a revelarlo y no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. No sabíamos si nos íbamos a encontrar la escena final, si nos íbamos a encontrar, como nos ha pasado, fragmentos de documentales grabados de la tele, de animales. O sea, era o sea, cada cinta que llegaba era una caja de sorpresas, pero yo me quiero quedar con lo bonito, que era ver a Waldo en su intimidad, sonriendo, los años felices, y un personaje que llevaba años muy, muy en el olvido, de repente verle hablar, mirar a cámara, sonreír. Y la verdad que han sido momentos que en el proceso han sido muy bonitos. Más allá de la propia sexualidad de Waldo de los Ríos, que está imbricada con todos los demás temas en la película, yo creo que hay una reflexión muy, muy potente sobre la fama, ¿no? El peso de la fama y cómo una persona tímida y una persona que además vivió a la sombra del ego de su madre, cómo le transformó de una manera, yo creo que negativa, el hecho de tener tanta atención mediática sobre sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto de la película donde se habla de esto, ¿no? De lo mal que le sentó a alguien como Waldo, que tenía un secreto oculto y que no estaba preparado para darlo a conocer, pues toda esta exposición mediática, ¿no? Él hace el himno a la alegría y se convierte en uno de los autores más conocidos en España, ¿no? Pero ya no solo en España, es que el himno a la alegría viaja por el mundo y se hace un hit de fama internacional, ¿no? Entonces todo esto explota en sus manos. Y efectivamente, yo creo que hay una lectura que es el peso de la fama
pero también lo fácil que es el olvido, ¿no? Ujú. Porque al final Waldo pues, fue una persona que durante aquellos tiempos tenía un programa en televisión española que se llamaba La Hora de Waldo de los Ríos. Y sin embargo, a día de hoy yo creo que muy poca gente lo recuerda, ¿no? Y eso te hace pensar mucho sobre, pues, sobre ese ejercicio de la memoria también, que de alguna forma la gente que hacemos documentales tratamos de reivindicar, ¿no? Es al final, joder, pues el poder recuperar todas esas cintas, el poder en una película contar la historia de un personaje totalmente olvidado, también es una reivindicación de la memoria y de la gente que ha hecho cosas en este país. O sea, yo creo que de alguna forma como creadores pues tienes un poco esa responsabilidad de intentar hacer cosas que aporten algo a la sociedad, ¿no? Y yo creo Mm. que en la historia de Waldo hay una bonita historia, hay un bonito hilo argumental que cuando termina te deja un pozo que creo que es bueno, que la gente lo vea y que ya no solamente se quede con la historia de un personaje, sino que también se quede con una moraleja final, que yo creo que en este caso es lo injustos que hemos sido durante mucho tiempo como sociedad y, y que quizá no hay que darse tanta importancia. Fíjate, una persona como Waldo, o por ejemplo, nos ha pasado con Francisco Umbral también, con Mm. Anatomía de un Dandy, que también hicimos hace unos años, ¿no? Que eran personalidades que en su época eran lo más y de la noche a la mañana, a la década, a las 2 décadas, habían caído totalmente en el olvido, ¿no? Mm. Y de alguna forma yo creo que te haces esa reflexión, ¿no? Al final, todos los que pensamos esas luchas de ego y esa importancia que se da a mucha gente, somos muy pequeñitos, ¿no? Mm. Ahora que mencionabais el himno de la alegría que interpretó Miguel Ríos, en la película se ve como Waldo aprovechó esa línea y volvió a versionar muchos clásicos, me refiero de música clásica, y cómo en un programa de televisión llegó a renegar, ¿no? de ellos ante el público diciendo estoy harto de hacer esto y se fue a dirigir la orquesta, ¿no? A mí me dejó boquiabierto. Oye, has mencionado a Miguel. Miguel es Miguel Fernández, que es un escritor y periodista que protagoniza otra línea, otra trama, digamos, que va en paralelo a la de Waldo durante la película, ¿no? ¿Por qué decidís que esta historia corriera en paralelo a la de Waldo en la película y quién es Miguel? Pues Miguel es el biógrafo. Años antes hizo una biografía sobre Waldo de los Ríos, con una investigación que les llevó muchísimos años, les llevó a viajar, a ir a Argentina, a descubrir a Waldo, a obsesionarse, porque pensamos que Miguel vio un reflejo de sí mismo en Waldo. Y bueno, una vez que empezamos a contactar con él, vimos que había muchas sintonías, una persona que nos dio todo por la película, dejando el ego siempre a un lado. Y nosotros tenemos o sea, estuvimos viendo muchos modos de abarcar la historia, sobre todo nos hacíamos la pregunta, ¿desde qué punto de vista vamos a contar esta historia, ¿no? Y hubo muchas versiones, algunas muy locas, incluso nos planteamos que fuéramos nosotros mismos esas personas que iban descubriendo al personaje. Pero luego dijimos, joder, si es que la realidad casi siempre, y en este caso más, pues supera la ficción. Si el propio Miguel tuvo un viaje interno dirigido por Waldo, o sea, ¿por qué no contamos eso, no? Y le cogimos, y de hecho el narrador es el mismo, y hemos contado su historia, ¿no? Y eso sirve para el espectador como palanca de arranque, pero también como ese colofón final, porque, como decía, es un reflejo de su misma historia, pero claro, en dos contextos distintos. El de Waldo fue un contexto de muchísima represión y él pudo tener esa libertad de poder elegir y poder elegir ser libre y encontrar una pareja y disfrutar de una libertad que Waldo no pudo disfrutar, ¿no? Entonces era como todos los ingredientes para ello. Además es que era una sensación constante de que Waldo en vida, es verdad que cayó en el olvido, pero fue dejando como esas piezas, ¿no? A través de su música, los mensajes de su música, cómo en un viaje encontrabas algo que decías, es que es increíble, es una coincidencia increíble que yo me esté encontrando con esta señora que me está hablando de Waldo y me esté ofreciendo este material de archivo que tenía de su... O sea, eran como un montón de señales que era como, joder, pues mira, parece ser que con el tiempo ha dado la razón a Waldo y esperemos que se cumpla ese sueño, ¿no? De poder tener ser recordado, ¿no? Quería abordar la importancia musical de Waldo de los Ríos porque desde el sonido Hispavox, que fue el gran estudio de los 60 en España, hasta los arreglos de nuestra canción en Eurovisión de Karina, a Janet, Soy Rebelde,
la colaboración con Chicho Ibáñez Serrador. ¿Qué habéis aprendido de la importancia y la relevancia musical de Waldo? Claro, Waldo fue muy importante en su época. Él cuenta en la película, ¿no? De alguna forma que cuando llega a España, pues España tenía una tecnología pero no sabía utilizarla, ¿no? Entonces él ya venía con ventaja y entra en esa primera gran discográfica independiente que era Hispavox, que estaba formada por una familia española. Y claro, aquello tenía que ser como una especie de factoría, ¿no? Cuentan que tú entrabas por una puerta y salías por la otra y el proceso de un disco se hacía completamente en un mismo edificio. Es decir, entrabas, podías grabar, te hacías las fotos, se prensaba el disco y casi salías con el Madre disco mía. hecho. Y claro, yo creo que hay un componente muy bonito en la película documental que es contar toda esa historia, el sonido Torrelaguna, ¿no? Cómo se hacía la música en aquel momento, ¿no? Es decir, esos estudios tan grandes para música de cámara, cómo se grababa los artistas, cómo grababan en directo. A mí me parece, hay una secuencia muy bonita de Miguel Ríos cantando el himno a la alegría en directo, Con Karina al lado, ¿no? con Karina al lado, y te das cuenta que se emociona, ¿no? De hecho, él nos lo contaba, decía, es que tocar en ese momento con esa orquesta en directo, escuchando eso y con esa letra, dice yo, a mí no me salía la voz, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay como unos frames donde tú ves a Miguel que está súper emocionado, ¿no? Y al igual que pues se reivindica el muro de sonido de Phil Spector, yo creo que en España hemos tenido el sonido Torrelaguna y ha estado presente en artistas como Rafael, pues como tú decías, Janet, Karina, un montón, bueno, y luego toda la obra de Chicho Ibáñez Serrador, de sus dos películas, La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, por ejemplo, la banda sonora es de Waldo, ¿no? Es muy curiosa esa amistad que tenía con Chicho, ¿no? Y hay una Ojo, esa también, escena cuando le está ¿verdad? pidiendo que ambiente una escena imaginada por Chicho en el piano es maravillosa. Sí, Es maravillosa. y no quisimos cortarla, porque es una escena bastante larga, pero cuando la veíamos decíamos, pero ¿cómo ¿Qué vamos cortamos? cómo vamos a cortar este momento? Si no puede haber un momento más bonito y que te cuente tanto de la relación entre estos dos genios, ¿no? Y de cómo era Waldo, porque en su actitud se ven muchas cosas. Sí, es verdad. Cómo Chicho va marcando todo, ¿verdad? Y cómo él al Totalmente. final es un acompañante. Hay amor y sumisión ahí, ¿no? Ahí están las dos cosas. Totalmente. Bueno, os quería preguntar para terminar por la vida de la película, ¿qué vida le espera? ¿Va a ir a cines? ¿Cómo está la vida de la película por delante? ¿Cómo va a poder ver Waldo la gente que nos está viendo y escuchando? Sí, Sí. pues mira, la semana que viene estamos en Inédit. ¿Mm? El día 31 presentamos la película allí y luego haremos un preestreno en Madrid el día 12 de noviembre y a partir del 15 ya va a estar en cines. 15 de noviembre. 15 de noviembre estaremos en bastantes cines. Vamos a intentar tener una representación en todos los sitios que nos dejen. Ya sabemos que al final el cine documental, las películas documentales, pues obviamente pues sabemos dónde estamos, sabemos en qué liga jugamos, pero bueno, la verdad es que animamos a toda la gente a que vaya a ver esta película al cine por lo que tú contabas antes, ¿no? Porque yo creo que hay muchas películas documentales, pero yo creo que en cierto modo cuando terminas de ver Waldo, yo creo que sales diferente de ese cine, ¿no? Yo creo que es una experiencia que te aporta algo. A mí por lo menos haciéndola es algo que he sentido, ¿no? Es decir, yo creo que soy mejor persona después de hacer esta película. Bueno, y creo que conoces un poco mejor a la sociedad que precedió a la sociedad a la que pertenecemos ahora, ¿no? Porque quiero decir que todo es una cadena, ¿no? Hay una cadena entre los que estaban antes y los que estamos ahora y no se puede entender cómo somos ahora sin saber qué ocurrió hace 40, 50 años. Y que hay mucho camino 60. por hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que le pasó a Waldo es algo que todavía hoy, por desgracia, está muy presente. Es decir, que tú no puedas decir libremente tu condición sexual a quien amas, ¿no? Pues yo creo que es un mensaje que no está mal reivindicar, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, pero que no está mal reivindicar en el 2024, ¿no? Pues Waldo, aquí en Tiempo de Historia, en Seminci, y después llegará a cines el 15 de noviembre. Gracias, Alberto Ortega y Charles Arnaiz, los codirectores de la película. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas a vosotros. gracias. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.